Listo. Pues buenas noches, ya estamos en Facebook y estamos aquí en la plataforma de la Keile de Zoom. Nos da muchísimo gusto tener a una invitada especial que nos va a hablar de un tema muy interesante, que es el arte, la resistencia y antídoto contra el mal. Historias e imágenes durante la Shoah con Mado Resnick. La verdad es que nos da muchísimo gusto tenerte aquí, Mado. Quiero darle la bienvenida a todo el público que nos está siguiendo por nuestra plataforma de Zoom y de Facebook. Y les recuerdo que la plática queda grabada tanto en Facebook como en YouTube de la Keile para los que no puedan verla en este momento. También quiero pedirles que si tienen alguna duda de lo que Mado nos va diciendo, apunten, escriban en el chat de Zoom o en preguntas y respuestas o en Facebook y al final de la plática yo leeré las preguntas para que Mado nos haga favor de responder. Mado, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy feliz, como te decía antes, de estar aquí, de estar en México primero, viviendo ya, y segundo, y no menos importante, de estar en este espacio compartiendo con ustedes. Me da mucho placer, de verdad, mucho Mil placer. gracias. No dije que eras doctora en filología e investigadora sobre la Shoah y es importante porque pues tienes una gran experiencia en este tema y entonces todo lo que nos digas nos va a interesar muchísimo. Seguramente tendremos cosas nuevas que aprender con esto que Muchas nos vas a gracias. decir. Muchas Pues gracias. Lo que quiero agregar a eso es que es un tema, el tema de la Shoah en general y este en particular, que es inabarcable. O sea, yo hace muchos años que me dedico a esto, pero es inabarcable, de verdad. Entonces, hoy lo que voy a presentar es un panorama así muy general con algunos puntos importantes, ¿no? claro, claro, mil gracias. Yo no dudo para nada que tengamos preguntas y tengamos muchas cosas nuevas que aprender. Ojalá. Entonces, muchísimas gracias. A Voy vos. a dejarte el micrófono y empezamos, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno. Es un gusto estar aquí, como dije, realmente me da mucho placer estar en este espacio en particular y realmente creo que es un tema muy apasionante. Hace muchos años que me dedico a esto, ya si los cuento son como 14 años o 15. eh, y todo empezó con el tema del gueto de Terezín, que la mayoría de ustedes deben conocer y seguramente muchos deben haber visitado, que empezó a tener una promoción no es la palabra, una divulgación, un conocimiento hace ya una decena de años, y sobre todo por la actividad cultural que hubo en ese gueto en particular. Eh, entonces yo tomé ese camino, entré por ese camino haciendo una investigación junto con amigos, colegas amigos, que terminó en un libro que, bueno, ya les voy a platicar y mostrar un poquito más adelante, que se llama Día y Niebla, haciendo alusión a Noche y Niebla, que era el decreto de desaparición de personas durante el régimen nazi, también a la película de Resné, que fue la primera película testimonio, ¿no es cierto?, mucho antes de la de Claude Lanzmann. ¿Y por qué Día y Niebla? Porque el arte y toda la actividad cultural eh, lo tomé y se toma, no solo yo, como un acto de resistencia. Entonces a mí me interesaba mucho el tema de la resistencia a través del arte y mi camino empezó por ahí. Y después se fue ampliando a otros guetos y a otros campos y a la vida de los artistas y a la vida de muchas personas que se convirtieron en artistas. Esto es algo
que mucha gente no sabe, pero la realidad es que hay testimonios de gente que haciendo arte en esa situación tan difícil y tan extrema, terminaron siendo artistas, se formaron como artistas y terminaron siendo artistas visuales o escritores, o músicos inclusive, ¿no es cierto? Como sucedió en el gueto de Teresín. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para la presentación eh, de un PowerPoint que preparé. Y bueno, ustedes me dicen, cualquier cosa me avisan si no se ve bien o no. Bueno, Sí, como dijo está todo en orden. todo en orden, perfecto. Como dijo Anita, el tema que elegimos para esta presentación es el arte, resistencia y antídoto contra el mal, historias e imágenes durante la Shoah. Y acá hay varios conceptos importantes. Uno es el de arte, no porque lo vayamos a definir, sino porque ese es el tema central, el arte como resistencia, que es lo que acabo de mencionar, y este antídoto contra el mal, o sea, la resistencia y un antídoto, perdón, contra el mal, ¿no es cierto? En realidad, el arte es un proceso que se suele llamar dialógico, es un proceso de comunicación con otros. Uno hace arte o crea alguna situación artística para expresarle algo a otras personas, para mostrar algo a otras personas. ¿Qué pasó durante la Shoah? Lo que vemos es que en general la mayoría de los artistas, muchos eran artistas formados, por supuesto, previamente al comienzo, ¿no es cierto?, de la Shoah, y muchos eran grandes artistas ya, otros eran jóvenes o niños, vamos a ver algunos ejemplos, con mucha capacidad artística, y esto fue una forma de resistencia, pero también fue una forma de dejar testimonio de lo que se vivía, ¿no es cierto? Como si sacaran una foto. Algunos, la mayoría son piezas testimoniales, aunque algunos artistas también hicieron, digamos, elaboraron obras, eh, digamos, figurativas o abstractas, inclusive, abstractas, inclusive digo bien, que no tenían que ver directamente con la realidad, con lo que vivían, ¿no es cierto?, en el día a día. Y otros fueron obligados por los nazis a pintarles, o sea, cuando descubrían que, por supuesto, todas esas actividades estaban prohibidas, ¿no es cierto? Teresín fue una excepción porque hubo un grupo de pintores, ya vamos a ver un poquito más sobre eso, que tenían permitido cierta actividad, sobre todo relacionada con la confección de planos, de construcciones que se hacían, etcétera, pero ese taller funcionaba, ese espacio, taller de los artistas funcionaba como un lugar donde otras personas acudían a ese lugar y creaban arte y hacían arte. Y ahí también era uno de los lugares donde se escondían todas las piezas que estos artistas y otros artistas de Teresín eh, compusieron, ¿no es cierto?, durante su estadía en el gueto campo. Eh, ¿Por qué antídoto contra el mal? ¿Por qué antídoto contra el mal? El mal digamos, que constituía, ¿no es cierto?, el pensamiento y el accionar nazi, lo que se proponía era la destrucción básicamente del pueblo judío, que Europa quedara libre de judíos, ¿no es cierto? Eso fue el propósito de la solución final. Y en ese proceso, digamos, es a lo que a lo que me estoy dedicando ahora, que es a la historiografía de la Shoah, que es un tema aparte, pero si uno observa el proceso, hubo varios momentos, ¿no es cierto?, que en realidad empezaron con la ascensión de Hitler al poder en el año 33. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. En realidad lo que sucedió fue que primero se trató
de apartar a los judíos antes del comienzo de la guerra. Estoy hablando de una serie de actividades, de la mayor cantidad de actividades posibles, de relegarlos, de quitarles todo el poder, en cualquier sentido de la palabra poder. Después vino el proceso de la concentración en guetos, de la formación de guetos pequeños, grandes, y este es un tema también sobre el que quiero llamar la atención porque en general se conoce más de los guetos grandes, como el de Varsovia, como el de Lodz, como el de Kovno, pero se conoce menos de los guetos pequeños, que hubo centenares, centenares, algunos muy pequeños y otros no tan pequeños. Eh, en todos, en la mayoría de esos lugares hubo actividad artística y educativa, y esto es importante decirlo. Este es otro de los temas a los que me estoy dedicando ahora, que es a la educación clandestina en guetos medianos o pequeños, no en los grandes guetos, que de eso se sabe mucho o bastante y hay bastante material. Lo que ven en la pantalla es un collage que hice hace muchos años para recordar a los niños que fueron víctimas de la Shoah. Entonces está hecho con recortes de imágenes de las fotos que los nazis tomaban sobre un mapa antiguo del siglo XIX de lo que era, lo que después fue Alemania. En realidad, cuando uno se acerca a este tema, siempre recuerdo, digamos, hago esta distinción entre lo que es la memoria, lo que es el testimonio y lo que es la historia. La historia la hacen los historiadores, obviamente, y lo que tratan de hacer, de acuerdo a la corriente que sigan, la corriente teórica que sigan, es recopilar datos y hasta hace unos, no tantos años atrás, unos 30 años atrás, diría yo, todo lo que fueran testimonios, 30, 40 años atrás, todo lo que fueran testimonios y recuerdos personales, no estaban tomados en cuenta por los historiadores, estaban dejados de lado. Pero la voz de los sobrevivientes nos interesa mucho, el recuerdo y esos testimonios nos interesa mucho, y eso se une, por supuesto, a la memoria de cada uno y a la memoria a esta altura, cuando ya pasaron tantas decenas de años, de las segundas y terceras generaciones que toman la posta de esos testimonios y de la memoria de los sobrevivientes. Entonces, aquí tenemos una mezcla, un combinado, un combo, ¿no es cierto?, de historia, que son, digamos, los documentos que nos han quedado de los testimonios de los sobrevivientes por su memoria, justamente. Y la palabra Zahor, que es recuerda, es como un mandato en la Torah, por eso está el número 169, porque es como un sello del pueblo y de la tradición y de la cultura judía el recordar, ¿no es cierto? Por eso recuerda lo que Amalek te hizo, ¿no es cierto? Como un ejemplo de algo que aparece en la Torah. Y después agregué la palabra diáspora, porque en realidad lo que vamos a ver nosotros es básicamente la vida de estas personas de la diáspora, que vivían en la diáspora, obviamente, en Europa, tanto en Alemania como en Europa Central. El arte es una expresión subjetiva, obviamente, por más que lo que vamos a ver en su gran mayoría son escenas testimoniales, pero lo que si uno observa con detalle, en estas escenas testimoniales de los mismos lugares, de las mismas situaciones, etcétera, en cada artista y en cada obra hay una expresión subjetiva. Sin lugar a dudas, el arte es el locus, el lugar de la expresión subjetiva. Y aún en el arte testimonial, esto es claramente observable, es muy fácil de observar. Entonces, por un lado, tenemos esa expresión subjetiva que es individual, pero que está relacionada a algo social, por esto que decía antes, porque
se quiere comunicar, se quiere expresar, no necesariamente, y hablo en general ahora del arte, no necesariamente hay que comunicar algo concreto, puede ser algo abstracto, puede ser una sensación, puede ser infinidad de cosas o de conceptos o de elementos por eso digo, de sensaciones. Es muy general el concepto de arte, pero en nuestro caso todavía importa más lo social. ¿Por qué? Porque está relacionado y por eso esta gran flecha de aquí está relacionado con el testimonio y con la evidencia. Y vamos a ver cómo esta evidencia que quedó y que se resguardó y que se preservó y que no fue, digamos, destruida por los nazis, no lograron destruirla porque estuvieron bien escondidas. Las obras sirvieron después también como evidencia jurídica, por ejemplo, en el juicio en Jerusalén, en el juicio Eichmann. Pero no tenemos que dejar de recordar que el arte también fue un medio de propaganda, y puede ser y sigue siendo un medio de propaganda. Y acá es muy importante recordar que de los primeros ministerios que crea Hitler es justamente el Ministerio de Propaganda. Y lo pone, y digamos, a la cabeza está Goebbels, que se encarga muy bien de todo lo que es la propaganda nazi. Entonces tenemos este amplio espectro, ¿no es cierto?, de lo que cubre el concepto de arte, ¿sí? Siempre uso esta cita de Manuel Levinas, que es uno de mis filósofos predilectos, ¿no es cierto?, que en su obra magna, Totalidad Infinita, magna digo porque realmente es muy difícil de terminar de captar, ¿no es cierto?, todo el pensamiento de Levinas. Él dice que el horror del mal que apunta hacia mí deviene horror ante el mal en los demás. Siempre tenemos este proceso, ¿no es cierto?, frente al otro, ¿no es cierto?, mi responsabilidad ética frente al otro. Y he aquí un descubrimiento del bien, dice Levinas. Fíjense qué interesante, ¿no? Que no es una simple inversión del mal, sino una elevación. Dicho bien no complace, sino que ordena y prescribe. Y esto del bien que no complace, donde no estamos buscando un bien en este mal que vamos a ver en estas obras, sino que me ordena y me prescribe. ¿Y qué es lo que me ordena y me prescribe? Me ordena recordar y me prescribe que actúe para que esto no se vuelva a repetir. Entonces, tenemos posición de observadores como memorialistas, ¿no es cierto?, recordando y resguardando la memoria en un determinado espacio, en un determinado tiempo y con una determinada experiencia. No es lo mismo las personas los artistas que de una manera o de otra lograron, a ver cómo decirlo, pasarlo un poco mejor es feo de decir, pero hay algunos ejemplos de artistas que tuvieron la posibilidad de tener algunas condiciones un poco mejores dentro de la terrible experiencia que era vivir en un gueto o en un campo. Y vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. Y acá quiero hacer hincapié en esto, en la ética de la mirada, nuestra mirada y la ética que tenemos que tener en esa mirada, que se une justamente a este concepto de Levinas, ¿no es cierto?, de este bien que no complace, sino que ordena y prescribe. Y entonces ahí buscamos una estética de la representación. Reconocemos en lo que vemos, en estas imágenes que vamos a ver, que quedaron como testimonio, una cierta estética diversa, por supuesto, pero nuestra ética tiene que ser la de, viendo el mal y el horror en esas escenas que vamos a ver testimoniales, buscar el bien, por lo que dije anteriormente citándolo a Levinas. Y por último, una expresión de Alejandro Baer, que es un gran investigador sobre el arte durante esta época. Él habla de una sociedad amnésica como la nuestra, que está empeñada en recordar.
porque la pregunta que yo me hago siempre es, ¿por qué seguimos recordando si después hubo otros genocidios y esto se vuelve a repetir? ¿No es cierto? Esto sucede de otras maneras, ¿no es cierto? De otras maneras, perdón que voy a cerrar esto que molesta. De otras maneras, pero sigue sucediendo. Entonces, esto que nos obliga de alguna manera a recordar para no repetir y para actuar de una manera ética, obviamente. Eh, bueno, esto es lo que les decía recién, perdón, está repetida, y ahora quiero hacer un par de homenajes previos. Alena Muncová-Sincová, quien ven a la derecha, fue la primer sobreviviente que yo entrevisté, con la que trabé una relación muy particular, sobreviviente del gueto de Terezín, era checoslovaca, checa diríamos ahora, y yo la conocí en el año 2007, mi primer viaje a Praga, y después en los viajes sucesivos tuvimos oportunidad realmente de trabar una amistad, que es algo que suele suceder cuando uno trabaja con sobrevivientes y logra la capacidad de poder escuchar sin ser demandante, respetando los silencios, respetando esas lagunas que se producen, tal vez intencionalmente, tal vez no, pero respetando el espacio del otro. Y eso también forma parte de una ética y de una estética, de las dos cosas que decía antes. Y lo que ven a la izquierda es uno de los poemas que Alena escribió, que está, digamos, Alena formó parte de esa compilación que aparece en el libro Ya no existen mariposas aquí, vamos a verlo más adelante, y que lo pongo porque remite a lo que una adolescente, Alena entró al gueto de Terezín con 13 años, eh, pensaba y sentía. Quisiera ir a solas, a donde la gente sea mejor, hacia algún lugar desconocido, allí donde nadie mate. ¿Acaso muchos de nosotros, puede ser que miles, alcanzaremos esta meta antes de que sea tarde? Y en este antes de que sea tarde, lo que quiero resaltar es que todo el arte que se hacía, hoy yo voy a hablar de arte visual, pero si uno piensa en las obras de teatro que se pusieron, y no estoy hablando solamente de Terezín, en otros guetos también, las composiciones musicales, las escenas, los cabarets, digamos que era un género muy común en esa época, las farsas, en fin, toda la serie desde lo más hilarante, como puede ser una farsa, ¿no es cierto?, una comedia, hasta lo más dramático, como puede ser el Requiem de Verdi, puesto infinidad de veces en Terezín, eran esos momentos que permitían que por ese lapso la gente tuviera esperanza. En estos lugares donde una de las formas de asesinar a las personas era el hambre, también, no solamente las balas, y no solamente en los campos eh, los asesinatos, ahorcamientos, gasificaciones, etcétera, sino el hambre, la falta de comida, todo el proceso de deshumanización estaba, digamos, eh, creo que una de las bases era el quitarle el nombre a las personas, quitarle la identidad, por un lado, y hambriarlas, y hambriarlas. Entonces, es interesante notar que la gente tenía hambre no solo físico, una cosa era el hambre físico y otra cosa era el hambre espiritual. Y esa es una forma de resistencia, ¿no es cierto? Importante. Todo lo que les habían quitado lo podían de alguna manera recuperar, aunque fuera muy esporádicamente y de una forma en un tiempo muy acotado, lo recuperaban espiritualmente. Era una forma de resistencia, de no acabarán con nosotros tan fácilmente. Aquí tenemos una foto de Elena cuando ingresó, un poquito antes de ingresar al gueto de Terezín. Y esta fue una de las frases para mí más conmovedoras que me dijo Elena y que tiene que ver muy relacionado a lo que veíamos del tema de Levinas. No somos víctimas, fuimos víctimas
pero queremos que nos recuerden, sobre todo los jóvenes, para que esto no se vuelva a repetir. En realidad, Elena me dijo esta frase, pero también me relató que ella no era muy optimista, y estoy hablando, esto fue en el año 2007, porque Elena murió en el 2008, y la última vez que yo la vi fue en el 2007, no era muy optimista en cuanto al porvenir, ¿no es cierto? Porque, bueno, había vivido, no se había ido de Checoslovaquia, y si bien había sobrevivido, su padre había muerto en Auschwitz, y si bien era huérfana de madre, de su madre biológica, su madrastra, que no era judía, había logrado sobrevivir, pero bueno, por supuesto muchos de sus amigos murieron, y, y lo que ella vio después, ¿no es cierto?, durante la etapa comunista en la República de Checoslovaquia, no la hizo ser muy optimista en cuanto al porvenir. Sin embargo, esta frase, digamos, esto quiere decir que no perdía la esperanza de que el mundo fuera en algún momento un poco mejor, y que nosotros éramos responsables de todos de hacerlo un poco mejor. Y aquí la ven a Elena aquí a la derecha, con su marido Giri, que también estuvo en Terezín, aunque ellos se conocieron. Giri es un poco más joven, era un poco más joven que Elena, y se conocieron muchos años después, y fueron los creadores de este personaje que, digamos, hicieron muchos libros para niños y se hicieron películas animadas para niños. Este es el ilustrador, ellos hacían los guiones, y así la recuerdo, Elena, la recuerdo con esa sonrisa, y también con un detalle, con un rastro que queda, con un algo que no se puede expresar, que no se termina de expresar. Y aquí quiero recordar, y espero que me estén viendo, y después si no verán la filmación, a mis queridos hermanos Rubicek en la Argentina, que también nacieron en la República de Checoslovaquia, en una ciudad que se llama, eh, ahí se fue el nombre, eh, eh, bueno, se me fue el nombre, ya lo voy a recordar, pero fueron trasladados a un pequeño gueto. Me río porque cuando quise pronunciar ese nombre checo en la estación de tren en Praga, me salió tan mal, que la vendedora de boletos no entendía dónde quería llegar. Bueno, la vemos a Doris aquí a la izquierda, Hodsen, perdón, acabo de recordar, Hodsen. Vivían en Hodsen, en una casa muy amplia, muy bonita. Yo estuve ahí recopilando también material para el libro, y aquí los vemos a los tres hermanos Rubicek, a Doris, a Martín el mayor y a Tomás, en el año 1943 en el gueto de Holice, que era una pequeña población, una ciudad pequeña en ese momento. Era un gueto abierto, pero era un gueto. Y con ellos también entablé y mantengo una relación de muchísimo cariño. Aquí los ven a los tres en una foto en Buenos Aires hace un par de años, no muchos, y para homenajearlos. Y les quería mostrar, bueno, que, digamos, parte de lo que sucedió en ese gueto de Holitze. A la izquierda ven la foto de Arnold Neumann, que era quien era dueño de esta librería, que se transformó en una escuela clandestina para los niños judíos. Y Martín Rubicek conserva todavía las fotos de ese momento, ¿no? Lo que dice abajo es que habían juntado los bancos para que salieran todos en la foto, todos los que iban a esa escuela clandestina. Y aquí les quiero mostrar, antes de entrar de lleno en el tema, Doris, que era muy pequeña en ese momento, no concurría a la escuela porque era muy chiquita, muy pequeña. Entonces su hermano Martín, que era un adolescente y que sí fue trasladado a Terezín junto con su padre, le escribió y le hizo un par de libros para que Elena pudiera aprender a leer y a escribir. Y esto es lo que están viendo ustedes aquí, la parte de las fotos de estos libros. Aquí vemos una historia, un cuento que Martín escribió, ilustró para Doris, para Doris. Aquí ven los detalles de cómo
de cómo lo hizo, de cómo está hecho el libro. Y por último, a la derecha ven a Marina Gut, que es la hija de Doris, quien filmó una película sobre la historia de la familia Rubicek, de su mamá y de sus hermanos. Les voy a dejar el link por si quieren verla. Y realmente es muy interesante porque hacen un viaje a la República Checa para revivir esos momentos. Aquí tienen digamos, el link para poder verla. Espero que todavía esté en línea. Y quería recordar. Y lo que ven aquí es algo de una postmemoria, como lo llama la investigadora Marianne Hirsch, también de la segunda generación, como en el caso de Marina, de Martín Gut, el hijo mayor de Doris, que lo invité a participar del libro de Día y Niebla, y él, que es un artista excelente, construyó, diseñó, elaboró estas pequeñas, aquí no se notan, pero son unas pequeñas esculturas en plastilina, en masa, y lo que ven ustedes, esa niebla, es un vellón, una tela muy, muy abierta, ¿no es cierto? Como si fuera un algodón. Entonces también aquí lo ven a Martín junto con su mamá, con Doris, quería homenajear y agradecer porque realmente no termino de sorprenderme de la resiliencia de estas personas, de la capacidad de, de recordar, de la voluntad de recordar y de la capacidad de vida que tienen. Bueno, pasemos entonces, quería mostrarles también estas fotos de Roman Michniak para que vean quiénes eran, cuáles eran esas caras, porque siempre estamos hablando de cifras, a veces nombramos a gente que ha trascendido de alguna forma, pero hubo tantas personas que murieron y tantos niños que fueron asesinados y que perdieron la vida. Y este gran fotógrafo hizo una travesía por Europa Central antes de la guerra y cuando comenzaba por comenzar la guerra, y fotografió, iba con toda su cámara y fotografió escenas cotidianas, ¿no es cierto?, de cómo se vivían en esos shtetl en Europa Central. En este caso, este niño que ven aquí, es un niño que sobrevivió, de los demás sabemos poco o nada, ¿no es cierto? Y aquí dejo también el link para que vean un testimonio que él da, ya de adulto, por supuesto, y probablemente sea uno de estos niños que está en esta foto sacada por el ejército, por las tropas soviéticas cuando llegan a Auschwitz, y donde todavía había niños, ¿no es cierto?, en ese momento. Y lo que quiero decir con esto, si bien estas fotos, las de Vishniak, son anteriores a la guerra, las fotos también son testimonios, obviamente, y ustedes lo saben tanto como yo. Y aquí viene la pregunta, si es posible representar el mal. Y siempre traigo a colación esta cita de Elie Wiesel, que cita al rabí de Kotz, que era un maestro jasídico, y dice, hay verdades que pueden ser comunicadas por la palabra, hay verdades más profundas que solo pueden ser transmitidas por el silencio, y en otro nivel están aquellas que no pueden ser experimentadas ni siquiera por el silencio. Y agrega Wiesel, y aún así deben ser comunicadas. Entonces esa es la paradoja de lo incomunicable que debe ser comunicado. ¿Y por qué traigo esta cita aquí? ¿Por qué traigo esta paradoja a esto que vamos a ver ahora enseguida? Porque muchas veces, y esto me interesa mucho recalcarlo, es que como ya sea que estemos investigando o ya sea que nos interese el tema, no importa desde qué ángulo ingresemos a este tema, no solo de las artes visuales, sino de los testimonios escritos que quedaron, etcétera. Cada vez hay más bibliografía, cada vez hay más testimonios, por suerte. Es una percepción mía, ¿no es cierto? Es una percepción mía, pero yo creo que de alguna manera, enfrentándonos con esto que sobrevivió, que no fue extinguido ni exterminado por los nazis,
de alguna manera nos tranquiliza. Y lo que quiero decirles es que yo creo que no hay que tranquilizarse. Tranquilizarse en el sentido de, bueno, tal vez no tenían mucho para comer, pero bueno, tuvieron la oportunidad de expresarse, de hacer arte o de participar o de observar obras de teatro o conciertos o música o lo que fuera. Eh, pero eso no tiene que opacarnos de ningunísima manera, mira cómo lo digo, tan mal, de ninguna manera, de ninguna manera el padecimiento y el sufrimiento y el propósito de lo que fue el plan de exterminar a todos los judíos de Europa. Y, digamos, en una etapa temprana de la guerra, del mundo también, o sea, era el Reich de los 1000 años. Y si hubiera sido el Reich, aunque esto es un contrafáctico, y si hubiera sido el Reich de los 1000 años, no estaríamos aquí hablando, ni de esto ni de nada. Entonces, esto es la ética, ¿no es cierto? Es el rostro del otro por el que yo me hago responsable, aunque no conozca y aunque no conozca, no lo voy a conocer nunca. También me hago responsable por esos otros que ya no están y por eso también estamos aquí. Entonces, volviendo a nuestro tema central, yo creo que estos modos de resistencia están muy relacionados a una corriente de humanismo que había en Europa, ¿no es cierto? Y que el judaísmo en sus distintas vertientes lograba y logra todavía de alguna manera resaltar, ¿no es cierto? Ya sea ateniéndose estrictamente a la ley o en un judaísmo más ecuménico y más abierto, ¿no? Esto es un poco lo que se vivía sobre todo en Alemania, donde en las grandes ciudades, donde había distintas corrientes que no estaban de acuerdo, digamos, había algunas corrientes mucho más ortodoxas, había un movimiento bueno, de hacer aliá, ¿no es cierto? De ir a Israel, de ir a, bueno, en ese momento a Palestina, etcétera. Había un judaísmo más cercano a la izquierda, había todo un rango, ¿no es cierto?, de corrientes ligadas al judaísmo. Bueno, última cita de Didi Huberman, que es un gran estudioso de las imágenes. Entonces, él dice, la imagen precisamente se confunde con la tentativa incesante de mostrar lo que no puede ser visto, que nos remite a la paradoja de lo incomunicable, ¿no? Entonces, vamos a ver en esto que tenemos en cuenta, la paradoja de lo incomunicable y de lo que no puede ser visto, si puede ser comunicado y si puede ser visto. Sigo entonces, voy a saltearme esto. Y por último, el infierno es una ficción jurídica inventada por la creencia religiosa, mientras que Auschwitz fue una realidad antijurídica inventada por un delirio político racial. A mí la palabra delirio, digamos, lo entiendo dicho de una manera poética, ¿no es cierto? Tratando de decirlo de una manera poética, pero no fue ningún delirio, fue un plan elaborado, ¿no es cierto? Y muy bien elaborado, muy bien pensado, que por suerte no pudo concretarse hasta las últimas consecuencias, pero donde murieron millones de personas y con esto me refiero no solamente a los 6 millones, una cifra por supuesto simbólica, de judíos, sino a todas las personas que fueron perseguidas, ¿no es cierto?, por los nazis y a los civiles y a los resistentes que también dieron su vida para que no avanzara este proyecto de muerte, de muerte. Y aquí lo que les decía antes, durante el juicio Eichmann en Jerusalén se exhibieron 18 dibujos de 4 pintores, Leo Haas, Ferdinand Bloch, František Nagel y Yehuda Bacon, o Bacon. También un álbum con 20 dibujos de Sofía Rosenstrauch. Algunos de estos vamos a ver sus obras un poquito más adelante.
ocurrió durante los 3 testimonios dados por Ansbacher en la sesión 38, por el pintor Yehuda Bacon en la sesión 68 y por Vera Alexander en la sesión 71. Perdón. Las obras fueron realizadas durante y después del Holocausto. Y acá una aclaración que hago siempre cuando trato este tema. Frente a los negacionistas, y el negacionismo en este momento parecía verse ese negacionismo extremo que negaba absolutamente las cámaras de gas, digamos, el plan de exterminio total, parecía haberse retirado y haber quedado un negacionismo light, diría yo, donde se negaban algunos detalles. Bueno, estamos viendo que está volviendo ese negacionismo cada vez más extremo. Entonces, ante esto, vamos a ver obras que se hicieron, en este caso, en el día de hoy, que se hicieron inmediatamente después de terminada la guerra, que no se hicieron dentro de un gueto o dentro de un campo, sino que fueron hechas por sobrevivientes que lo que quisieron fue dejar testimonio de lo que habían vivido y de lo que habían visto inmediatamente después de la guerra. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos negacionistas lo que sostienen es, ese no fue arte hecho durante la Shoah. Lo que yo sugiero, y es mi posición, es que ante eso no se contesta, o sea, no se le da lugar, no se le da cabida a los negacionistas. Ellos fueron sobrevivientes que eran artistas o se transformaron en artistas durante la Shoah o inmediatamente después de la Shoah. Eso está fuera de discusión. Y aquí vemos a Simon Bach pintando a los 9 años y él sigue, digamos, digamos, esta orden, de alguna manera, no sé qué otra palabra usar, que dio Simón Dubnov en el gueto de Riga, ¿no? Hermanos, escribid sobre todo lo que veáis y escucháis, guardad registro de todo. O sea, ahí estaba la esperanza de vivir, ¿no es cierto? Guardar registro de todo. Entonces, Simon Bach fue un niño dotado, absolutamente dotado, y que tuvo la ocasión de poder inclusive hacer una muestra. Aquí los vemos con, a la izquierda ven una foto de Samuel Bach y de Abraham Suskever, que fue un gran poeta, y a la derecha, junto con otro gran poeta, Shmerke Kakseginski, si lo pronuncio bien, quienes lo alentaron a que pintara, a que dibujara, inclusive, fíjense lo que pasó. Aquí vemos déjenme que corra esto para arriba que me molesta mi propia visión. Aquí vemos un autorretrato que él hace en el gueto de Vilna. Yo hoy no voy a entrar en la vida y en los detalles particulares de Samuel Bach y de cómo sobrevivió él y su mamá, en Vilna, escondidos primero, después en el gueto, escondidos de nuevo, pero no importa. Pero a lo que voy es que tal era digamos, tal era el talento que tenía Samuel Bach, siendo un niño como era, que lo alentaron y lo hicieron hacer una muestra en el gueto. Él participó de una muestra junto con otros artistas adultos, obviamente. O sea que imagínense la situación de un niño de 9, 10 años que participa en un gueto durante la Segunda Guerra, en condiciones totalmente terribles y extremas, de una muestra de pintura, de una muestra de pintura. Y ahí está lo que les decía al principio, cómo estos momentos de poder participar, ya sea haciéndolo o observándolo, eran momentos que saciaban ese hambre espiritual y que eran momentos de resistencia. Y lo que sucede es que a Samuel Bach le dan el libro, los libros, los pincas, eran libros donde se registraban en las comunidades
judías todos los acontecimientos importantes. Acuérdense que Vilna era la ciudad considerada la Jerusalén, ¿no es cierto?, de Europa, era una ciudad plena de cultura judía, el lugar donde había nacido y vivido el gran Gaón de Vilna, a falta de papel, entonces le dieron el libro, que si bien no es un libro sagrado, pero es un libro tradicional. Se lo dieron para que él pudiera expresarse en ese libro, con esos materiales. Con esos materiales. Aquí vemos un dibujo que él hace, desprecio y risa, que probablemente, y aquí sí empezamos a observar los detalles, esta parte subjetiva de cada uno, en este caso de un niño como era Samuel Bach en ese momento, ¿no es cierto? Pero esto que se vivía y que él vivía, ¿no es cierto?, en su realidad cotidiana. Lo que dice en sus memorias, en su autobiografía, que están publicadas por el Museo Judío de Houston, si ustedes han ido a Houston o van a Houston, en el Museo Judío hay una sala dedicada a la que Samuel Bach donó muchas de sus obras posteriores, por supuesto ya de adulto, todavía vive, es un gran artista, el Museo Judío de Houston publicó y tradujo las memorias de Samuel Bach. Entonces, él dice, mis pinturas hacen preguntas, no necesariamente dan respuestas, porque yo personalmente no tengo ninguna. Y esto nos remite de nuevo a lo que les decía al comienzo, de no buscar que estas obras nos tranquilicen, que nos dejen más tranquilos. No, no, tenemos que estar intranquilos por lo que pasó. No podemos tener ninguna tranquilidad, porque los mismos sobrevivientes no tienen respuestas para lo que pasó. Solo seguimos buscando respuestas para lo que pasó. Y ahí nos refugiamos en la historia, ¿no es cierto? Por eso les hablaba de la historiografía al comienzo, de cómo se fue revisando a medida que se accedía a más material, tanto de archivo como de memorias o de testimonios, cómo se fue analizando y en qué contexto sucedió lo que sucedió, en qué contexto histórico sucedió lo que sucedió. Pero desde el punto de vista personal de estos artistas que tienen, digamos, una sensibilidad eh, por ahí profunda, ¿no es cierto? Una sensibilidad que los hace poder expresarse y que necesitan expresarse por su sensibilidad, tampoco ellos encuentran respuestas como sobrevivientes, ¿no es cierto? Y dice Samuel Bach, el tema principal de mi pintura es cómo fue posible que ocurrieran tales eventos, cómo es que todavía estoy vivo. Esto es algo bastante común que uno escucha o lee los testimonios de sobrevivientes de por qué me tocó a mí ser sobreviviente, por qué yo logré sobrevivir. Y la realidad es que ante esa pregunta genérica, más allá del arte, lo que se puede observar estudiando testimonios y documentos es que muchas veces era una cuestión azarosa, muchas veces pasaron muchas cosas diferentes, no es el tema, no es el momento de hablarlo ahora, ¿no es cierto?, de cómo algunas personas lograron sobrevivir, a costa de qué lograron sobrevivir, y tampoco creo que sea fácil juzgar a costa de qué lograron sobrevivir si ese fuera el caso. Pero la realidad es que si uno escucha testimonios o lee testimonios, muchas veces hubo mucho azar en el poder sobrevivir y mucha suerte también, y mucha suerte también en el poder sobrevivir. Paso a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos, bueno, la famosa foto del gueto de Praga, ¿no es cierto? En un traslado, esta foto fue sacada por un oficial nazi, se hizo muy famosa, sobre todo por este niño de aquí,
por esta niña, que está un poco más en segundo plano, pero sobre todo por este niño de aquí, por el soldado nazi que mira a la cámara, fíjense, ¿no es cierto? Si bien esta foto fue sacada por un oficial nazi, sin embargo, nos provee de mucha, mucha, mucha información y por el fusil que está apuntando al niño con las manos levantadas, ¿no es cierto? Esta foto la vamos a ver, volvemos a Samuel Bach, a un autorretrato que él hizo, se hizo obviamente de sí mismo, y lo que es importante, y yo siempre remarco, es que se fijen ustedes en los ojos, en la mirada, en realidad, de los personajes que vamos a ver retratados, porque ese era otro de los puntos. Muchos de los artistas lo que hacían, además de retratar la vida cotidiana, diaria, para dejar testimonio, era hacer retratos de la gente con la que convivían, como si le sacaran una foto, para que también quedara un testimonio de esas personas que probablemente fueran a morir. Y fíjense en la obra posterior de Samuel Bach cómo él retoma la foto, digamos, y la postura del niño y la mirada, otra vez volvemos al tema de la mirada o de estos rostros, esto es posterior, esto no es arte hecho durante la Shoah, pero sí es posterior y basándonos en esa foto. Y la cara vacía, ¿no es cierto? La cara sin rostro de todos los que murieron sin conocer, sin que conozcamos sus nombres, y sacándolos en esta resistencia espiritual, sacándolos del anonimato, sacándolos de ese número que probablemente tuvieran tatuados. Los niños en general no sobrevivían en los campos, saben que en los campos de exterminio y de trabajo eh, debían ser mayores, algunos niños lograron sobrevivir, pero la realidad es que murieron asesinados más de 1,5 millones de niños durante la Shoah. Entonces este es el homenaje posterior de Samuel Bach, basándose, ¿no es cierto?, en ese niño del gueto de Varsovia que es y fue todos los niños de la guerra, ¿sí? Bueno, paso ahora al gueto de Terezín, y las fotos que ustedes ven son las de una gran artista alemana, en realidad austríaca, pero bueno, vivió en Alemania mucho tiempo, que llegó a la República de Checoslovaquia, se casó con un checo y estuvo en el gueto de Terezín y murió, después fue trasladada y murió en Auschwitz. Y ella fue una gran docente artística de arte, mejor dicho, parte de los niños de Terezín, una de las más importantes. Y en general, si ustedes visitaron Terezín o alguno la sinagoga de Praga, ¿no es cierto? Vieron esos dibujos de los niños artistas de Terezín, y ella fue una de las grandes formadoras. Lo que sucedió cuando me preguntan muchas veces, bueno, ¿de dónde sacaban el material? ¿Cómo hacían para trabajar? Lo que sucedió es que la gente que fue trasladada a Terezín tenían la posibilidad de llevar dos bultos, dos maletas de hasta 50 kilos más o menos cada una, y lo que es muy llamativo, tal vez por la formación sociocultural de la gente que llegó a ese gueto, algunos venían de Alemania, muchos vinieron de Alemania, muchos de la República de Checoslovaquia, tenían una formación sociocultural medio alta, entonces llevaban, en el caso de Friedel, llevaba sus materiales para trabajar. Si un artista no puede vivir muy lejos de sus materiales de trabajo, de sus herramientas, como quien dice. Así como un escritor no puede dejar de escribir o como un músico no puede dejar de componer, y esto se vio claramente en Terezín y en otros lugares también. Entonces, en el caso de ella, ella llevaba parte de su equipaje, eran papeles y eh, creyones y tintas, etcétera, que llevaba. Así como otra gente al gueto de Terezín llevaba muchos libros, y por eso en el gueto de Terezín hubo una biblioteca de más de 50.000 volúmenes que los nazis hicieron
mudar en un par de ocasiones y la gente tuvo que mudar, ¿no es cierto?, los libros de un lugar a otro porque sí, como eran las órdenes de los nazis. Y entonces fíjense los testimonios, estos dos testimonios de dos sobrevivientes, los testimonios que yo presento aquí están obtenidos de un libro que sacó la comunidad judía de Praga en el año 1960, que gentilmente me había prestado Alena en Praga. Eh, y, mm, y ahí lo que, digamos, es algo bastante, voy a hacer una cita ahora al libro, porque es algo bastante importante, porque en ese momento en realidad el gueto de Terezín estaba totalmente abandonado, no estaba, digamos, colocado como lugar de memoria, y la comunidad judía de Praga elabora un libro muy interesante, muy importante, con muchos testimonios de sobrevivientes. Habían pasado, en el año 60, habían pasado apenas 15 años. Y fíjense, tomé estos dos testimonios donde estas dos personas comentan lo que vivieron con esta gran artista. Ahora, cuando pintar se ha transformado en toda mi vida y me ha otorgado reconocimiento, me doy cuenta de cuánto le debo a Friedel. Ella me permitió comenzar. Por eso digo, los que había dicho antes, los que se transformaron en artistas, no los que llegaron siendo artistas. Ella me permitió comenzar, me dio la idea de que pintar era una forma de vida. Se lo debo a ella. Y el siguiente, creo que lo que ella quería de nosotros no estaba directamente relacionado con el dibujo, sino con un medio de expresar nuestros sentimientos, de liberar nuestros miedos. Fueron lecciones de vida y esperanza. Y aquí tenemos otro de los grandes detalles o características de la resistencia contra el mal, de la resistencia espiritual, como les decía, o humanística, ¿no es cierto? O sea, liberar el miedo. ¿Cómo podía un niño eh, o un joven liberar del terror diario de ser trasladado, lo que se decía, trasladado al este, llevado al este? Entonces, de esa manera, Friedel Dicker ya venía con una experiencia docente importante con niños. No es que lo empezó a hacer en Teresina. Entonces, lo que hizo en Teresina, acá solo voy a mostrar unas pocas imágenes porque esto es parte de lo más conocido, pero lo que ella hacía, por ejemplo, lo que vemos a la izquierda, es darles clases, de alguna manera como si fuera un taller normal, darles clases de teoría del color, teoría de la composición, etcétera, pero también les permitía expresarse, es decir, iban las dos cosas juntas, permitían expresar lo que decía la sobreviviente, el temor, el miedo, la ansiedad, el hambre físico, ¿no? Todo lo que sucedía en el día a día, en lo cotidiano. Fíjense a la derecha, ¿no? En este caso tenemos una imagen como si fueran, digamos, en el fondo del mar, ¿no es cierto?, de elementos marítimos, o sea, donde está expresada libremente la vivencia y la imaginación infantil, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una escena de lo que sería la vida, fíjense el muñeco de nieve, ¿no es cierto?, la vida cotidiana fuera del gueto. Era otra de las grandes situaciones de los niños, ¿no es cierto?, en el gueto, en este y en otros, de cómo se vivía la cotidianidad y de cómo, si en algún momento iban a volver a esa vida cotidiana. Y aquí quiero contar dos pequeñas anécdotas testimoniales. Una era que Alena me contó que lo que ella soñaba reiteradamente en el gueto era que volaba, pero que veía las casas desde afuera, veía del otro lado de la ventana, de afuera hacia adentro lo que la gente hacía. Es decir, era un mundo al que ella no tenía llegada en ese momento estando en Teresín. Y la otra anécdota es la de Doris Rubicek, que siendo tan niñita, le preguntaba a su mamá, mamá, ¿cuándo voy a volver a comer un huevo entero?
Y esto nos muestra, digamos, estos rasgos de la cotidianidad que vivían esos niños y jóvenes en un gueto, en dos guetos distintos. Eh, Sigamos entonces. Eh, bueno, aquí puse un ejemplo de una pintura de Gaby Freyová, que también estuvo en el gueto de Holitze con los hermanos Rubíček, que después estuvo en Terezín, y lo pongo porque también aquí tengo una anécdota, eh, porque Gaby Freyová fue, y si me está escuchando y cuando lo escuche, él me lo contó, pero creo que se va a sonrojar, fue el amor de infancia de Tomás Rubíček. Entonces, cuando los entrevisté juntos a los tres hermanos, Rubíček, después de volver de Holitze, de ese viaje que yo hice, eh, él me contó, Tomás me contó que cuando a Gaby es puesta en una lista para ser trasladada al gueto, a Terezín, eh, él dijo que él también quería subirse al tren porque le parecía una experiencia de, bueno, cómo era eso de subirse al tren e ir a algún lugar. Y que esto me lo dijo teniendo ya 80 años, o casi 80 años, que se arrepentía de ese beso que no le dio en la estación de Holitze, del gueto de Holitze. Bueno, aquí tenemos una de las pintoras, viva todavía, sobreviviente, Helga Beizová, que estuvo también en el gueto de Terezín. Lo que es interesante también, como Simone Bach, era una dotada realmente para el arte, y ella también tuvo un mandato de su papá que le dijo, pinta, dibuja y deja testimonio de todo lo que veas. Y parte de esos testimonios sobrevivieron, y vemos aquí la llegada, ¿no es cierto?, al gueto. Fíjense, siempre también remarco esto, la diferencia de esto, la mirada por un lado, las cabezas agachadas, pero los soldados no. La diferencia, es decir, cómo logró plasmar, ¿no es cierto?, en este testimonio, cómo logró plasmar las sensaciones de lo que se vivía en ese momento, en esos momentos, ¿sí? En esos momentos, siendo una niña. Esta es una imagen muy que siempre la pongo porque en realidad este carruaje donde llevan los panes, los niños están llevando los panes desde la cocina donde se elaboraban para repartirlos, es un carruaje mortuorio en realidad, y aquí se llevan los panes. Entonces también hay una gran expresión de este hambre por comer, por un lado, de la muerte, que estaba muy cercana, pero que servía eventualmente, que se hacía uso de lo que, de lo que se tenía para poder sobrevivir. Esta es una foto de Helga, bueno, más reciente, contemporánea, en Praga, con la famosa mariposa amarilla. Tiene su casa llena de mariposas amarillas, el gueto, el símbolo de Terezín, de esa mariposa que nunca se encontró en Terezín. Y aquí vemos la obra original de Dorit Weiser, de esa mariposa, que da lugar al poema que seguramente conozcan. Esta es la tapa del libro, No he visto mariposas por aquí, o en una de las traducciones, y la dedicación que me hace Elena cuando la conozco en el primer viaje a Praga. Lo que yo hago es llevarle la edición argentina de este libro, y ella me regala la traducción en castellano como ven acá arriba, que se editó en Praga y me la dedica, ¿no? Y la dedica, y es un libro que obviamente guardo con mucho amor. Este es el poema de Pavel Friedman. Le voy a leer muy rápido la última, precisamente la última, de un amarillo tan brillante, quizás si las lágrimas del sol tocaran la piedra blanca. Tan amarilla volaba ligero, muy alto. Se fue, estoy seguro, porque quiso despedirse del mundo con un beso. Hace 7 semanas que vivo aquí, encerrado dentro de este gueto, pero he encontrado a mi gente aquí. Los dientes de león me llaman y la blanca rama del castaño en el patio. No he visto otra mariposa, aquella fue la última,
las mariposas no viven aquí, en el gueto. Lo que les aclaro es que, por si no saben, que los dientes de león es una planta también, ¿no? Cuando hace referencia a los dientes de león y a la rama del castaño. Pero esa mariposa que se perdió, que se fue del gueto, en el gueto no puede vivir. Bueno, y aquí finalmente les muestro a Peter Ginz, y a la derecha ven una de las tantas publicaciones infantiles y juveniles que se hicieron en el gueto de Terezín. Esta se llama Bedem, y Peter Ginz fue un niño también prodigio, escritor. Antes de entrar al gueto, con 12 o 13 años, a la edad que tenía Elena, había escrito ya 3 novelas, es decir, era un prodigio de talento, era un prodigio de talento, y fue asesinado. Y por último, bueno, otro poema de František Vás, El jardín, pequeño jardín, lleno de rosas y perfumes, la senda es estrecha y un niño camina por ella. El niño es pequeño, hermoso, como un botón de una flor se refiere, ¿no? Cuando el botón florezca, el niño no existirá. Entonces, si retomamos todo esto con la labor que hacía Friedel Dicker con los niños, podemos entender cómo los ayudó, en cierta manera, a expresar sus temores, ¿no es cierto?, su ansiedad, sus miedos y el miedo a morir en cualquier momento. Y en general, el alejamiento de la familia, ¿no? En este caso es un ejemplo de un libro que le hizo su papá, uno de los famosos pintores del grupo de los pintores de Terezín, que fue perseguido por los nazis cuando descubrieron que hacían esta actividad ilícita de dejar testimonio, Fritta. Bueno, este niño que logró sobrevivir, adoptado por otro pintor, por el pintor Haas, por Leo Haas, por eso se llama Tommy Fritta Haas. Entonces él dice que lo único que le queda y que le pertenece, que fue hecho solo para él, es mi libro, un libro de mi padre. En este libro puedo sentirlo, sus lágrimas, su esperanza, su miedo. Siempre estamos girando alrededor de lo mismo, ¿no? Aquí es otra parte del libro que es ¿dónde está la comida? ¿No? ¿Dónde está la comida? Este es un libro que le hace el padre en el gueto para su hijo. Y aquí vemos una obra de Bacon, depende cómo se pronuncie, que es una escena de un dibujo de su padre saliendo de una chimenea en Auschwitz, o sea, una vez que fue incinerado, quemado. La historia de este artista, él estuvo en Terezín y fue trasladado a Auschwitz-Birkenau. Esta es una obra posterior, ahora la vamos a ver. En realidad, los nazis, aquí vemos, perdón, vuelvo un poquito para atrás. Esto es un dibujo que hace Leo Haas de lo que era el cuarto este que les decía, el cuarto de los pintores, el cuarto donde no solo diseñaban para los nazis, sino que se juntaba mucha gente a hacer arte. Déjenme que vuelva un segundo para atrás. En el tema de Yehuda, lo que les decía es que en Terezín hubo 2 grandes transportes a fin del año 42 y a principios del 43, que se llevaron grupos de familias. Se trató de recrear una especie de Terezín como se recreó para las películas que se filmaron en Terezín y para la visita de la Cruz Roja en Terezín, en un par de pabellones en pleno Auschwitz-Birkenau, también para la visita de la Cruz Roja. Eso fue diseñado por Mengele en persona, pensado, y Yehuda Bacon era uno de los que estaba dentro de ese contingente, junto con otros artistas que ahora vamos a ver, con otro artista que ahora vamos a ver. Eh, y lo que es interesante, por eso él logra, como él se salva de cuando después de la visita a la Cruz Roja decide, por supuesto, asesinar a la mayoría de ese contingente que había llegado de Auschwitz y que vivía en situación especial, que eso significa que vivían en
pabellones particulares de Birkenau, y había un pabellón para los niños también, donde se trataba de recrear la actividad que los niños hacían, entre comillas, legalmente en Terezín. Pero voy a volver un poquito atrás a los testimonios que nos queda, aparte de los testimonios que nos quedaron de Terezín. Fíjense, aquí tenemos una obra de Fricta, el padre de aquel niño que vimos antes, que bueno, que por supuesto que es un adulto, donde él lo que hace es una recreación de una puesta en escena de un vodevil. Por eso les decía que hubo toda clase y géneros de representaciones teatrales, desde las más risueñas hasta las más dramáticas, podemos decir, que también algunas se escribieron y se crearon en estos lugares de desastre. Y lo que vemos, yo siempre hago hincapié, y aunque esto es una charla muy rápida, ¿no? de una presentación muy rápida, en los artistas que usaron el blanco y negro, más allá, y los tonos de grises, obviamente, más allá de lo que tuvieran, de las herramientas que tuvieran a su disposición. ¿Por qué? Porque crean, realmente, si bien no es una pintura, un arte barroco, pero este claro oscuro, estas sombras, estos lugares que quedan sin iluminar, totalmente a propósito, obviamente, es una técnica y está usada con total intención, con intencionalidad, eh, recrean también el espíritu de lo que se vivía. Entonces el testimonio no es solamente mostrar cómo vivían y qué hacían, qué sucedía, sino también expresar, y eso es justamente lo que tiene el arte, expresar el sentimiento y la sensación, frita en este caso, y la sensación general de lo que se vivía y cómo se vivía, a pesar de que el momento en el teatro, como dije, era ese tiempo, ese intervalo pequeño de 2 horas o de 1 hora, que era un alimento para el espíritu, que era un alimento espiritual y era una forma de sobrevivir. Y hay un testimonio, no lo puse aquí, pero hay un testimonio también de una sobreviviente que dice que esas 2 horas, esa hora y media, ya fuera en forma permitida por los nazis o clandestina, como muchas de las representaciones conferencias, perdón, o obras musicales que se ponían, se representaban, eran alimentos espirituales. O sea, ahí perdían noción de que terminado ese momento podían ser llamados al siguiente transporte. En ese momento eso no importaba. En ese momento estaban vivos y disfrutaban del poder estar vivos. Entonces, estas escenas nuevamente lo que nos muestran y nos dan testimonio, y lo vamos a ver en muchos artistas de otros lugares, es de esta realidad que, digamos, era la habitual y la cotidiana, ¿no es cierto? Estos cuerpos deshechos, castigados, sobre todo en los ancianos, porque en el caso de Terezín, que en este momento estamos viendo artistas de Terezín, en el caso de Terezín, muchos ancianos fueron llevados engañados, sobre todo de Alemania, diciéndoles que les vendían un lugar como si fuera un spa europeo, ¿no es cierto?, con un lago y tratamientos, etcétera. Eh, y entonces la gente pagaba por ir a esos lugares, dejaba dinero por ir a esos lugares pensando que de alguna manera se iban a salvar. Lo que sucedía es que llegaban a Terezín y eran colocados en los áticos de las barracas que había en Terezín, de los edificios que había en Terezín. Terezín era una ciudad, y la mayoría sobrevivía muy poco tiempo, ya sea por el frío, si llegaban en invierno, y básicamente por la falta de alimentos y por las enfermedades que había, sobre todo contagiosas, en estos lugares, ¿no? En estos lugares. Pero fíjense que siempre estamos, o sea, estamos girando sobre, obviamente, la misma temática. Aquí, con un, digamos, viso, si ustedes ven, con un viso
satírico de alguna manera, ¿no es cierto? Pero la única que está mirando, hay dos personas que están mirando, miren, que están mirando para arriba, como mirando el futuro. Pero ¿en qué situación están estas personas? Esta persona está con alguien que está casi muriendo en sus brazos. Y esta persona es como un espectro, en realidad, como si no tuviera vida. Ya. En este caso, lo que vemos es un- una obra muy totalmente satírica, hecha también en Teresín, sobre los que vivían en condiciones especiales, los que tenían privilegios aún siendo judíos y aún estando en el gueto, cómo vivían ellos y cómo vivían los demás. También es un testimonio de algunas personas que tuvieron ciertos privilegios, lo que dije al principio. También lo que les decía es que muchas veces la mayoría de los artistas lo que deseaban era retratar, ¿no es cierto?, a sus compañeros de cautiverio, para dejar también testimonio de esos rostros, de esas caras, de las expresiones, de cómo vivían. Nuevamente vemos escenas de traslado y fíjense otra vez, siempre las caras y la mirada para el piso y el perro, ¿no es cierto?, que los está, el perro guardián en el sentido guardián de los nazis, ¿no? El perro que los está controlando, controlando. Y esta es una obra totalmente satírica de cómo la iglesia con sus manos protectoras cubre a los nazis, castigando obviamente aquí a un prisionero con traje a rayas, castigando, protegiendo, digamos, encubriendo. Y si vemos, fíjense el signo pesos aquí y la cara que nos dice todo. Todas las dos caras están diciendo todo lo que hay que decir y entender. Y bueno, volvemos al tema de los retratos, en este caso con color. El cuarto el lugar donde digamos, donde se guardaban todo lo que los nazis se habían apropiado, ¿no? Que después era clasificado y apropiado obviamente por los nazis. Aquí vemos una obra de Félix Bloch donde en un ático en Teresín se está celebrando una ceremonia litúrgica, religiosa, claramente de forma clandestina, claramente de forma clandestina. Y acá, si se fijan en esta obra, que si bien también es en blanco y negro, está mucho más iluminada. Es como que de este lugar sale la luz que ilumina a la gente que no tiene esperanza o que tiene poca esperanza. Bueno, y acá volvía a lo que les decía antes de estos dos contingentes que fueron a Auschwitz, fueron trasladados a a Birkenau en realidad, y Freddy Hirsch, que era un alemán que estaba detenido, preso en Terezín, era un ser muy carismático, instructor de educación física y muy, muy carismático. Entonces, cuando llegan a Birkenau, él logra eh, tener una comunicación con Mengele que no le permitió, como verán en la fecha, no le permitió sobrevivir, no es que se salvó porque tuvo una comunicación con el doctor Mengele, sino que permitió que replicaran en una barraca lo que sucedía con los niños, parte de lo que sucedía con los niños en Teresín, como que tuvieran una vida un poco mejor. Y aquí vemos a una gran artista que también estuvo en ese contingente, Dina Gottliebova, Babit es su apellido casada. Ella lo que hace era un poco más grande, no era una niña, era una adulta joven. En, el, en la barraca de los niños le pregunta a los niños, ella era muy fanática de las películas de Disney, ¿no? Antes de la guerra. Y fíjense qué casualidad que se casa cuando es liberada, cuando sobrevive,
se casa con un gran dibujante ilustrador que trabajaba para Disney, para la Disney, y creo que ella también trabajó para la Disney, ¿no? O sea, estas vueltas de la vida. Aquí está una foto en una entrevista donde está mostrando parte de una réplica de la ilustración que ella hizo en un muro, un mural que pintó para los niños con personajes de Disney y mezclados, ¿no es cierto? Personajes varios mezclados a pedido de los niños, a pedido de los niños, perdón. La historia de esta mujer es muy triste, si bien sobrevivió, porque cuando Mengele vio la capacidad que ella tenía, la, la salvó de mandarla a la cámara de gas. Ella le pidió que aceptaba trabajar para él si salvaba a su madre también. Si la salvaba a su mamá también que estaba con ella, y sí, Mengele aceptó, y lo que vemos acá es que Mengele lo que hacía hacerle era retratar a a sus parte de sus sujetos de investigación que venían de las colonias Roma y Sinti, o sea, los habitualmente llamados gitanos. Y ella los retrataba y parte de la mayoría de estos retratos se salvaron, quedaron y están en el Museo de Auschwitz en este momento y, y lamentablemente ella nunca pudo recuperar sus obras. Hizo muchas gestiones legales, viajó creo que 2 veces, si no me equivoco, al Museo de Auschwitz diciendo que esas obras eran de ella y le contestaron que esas obras sí eran de ella porque ella las había pintado y las había realizado, pero que pertenecían al acervo de Auschwitz y nunca se las entregaron. Hubo un gran movimiento de artistas pidiendo por la obra, por la devolución de la obra, pero esto nunca sucedió. Y aquí lo que les comento es que hay un documental dirigido por Van Borg, eh, donde se habla de 3 de los artistas, 3 de los que estuvieron y que fueron obligados a trabajar, ¿no es cierto? Mientras algunos trabajaban en secreto, pero fueron obligados a trabajar en Auschwitz, ¿no? Que son Jan Komsky, Dina Gottliebova y Felix Nussbaum, obligados a trabajar. Y de hecho en Auschwitz, durante la existencia del campo, había un museo. Dentro de Auschwitz había un museo y hay muchas historias y recuerdos y testimonios en otros campos donde si algún jefe nazi de cualquier jerarquía descubría a alguien que tenía un talento para pintar, inmediatamente les pedía una obra. Eran a pedido, píntame un caballo, píntame una escena del campo, píntame un retrato, etcétera, etcétera, etcétera. Esto era bastante habitual. Acá vamos a ver una fotografía, que como ya dijimos también son gran testimonio, de este gran fotógrafo también que fue Josh Kadish, eh, que en 1941, como ven ahí, fue testigo de la brutalidad de los primeros pogroms que hubo, eh, y fotografió la palabra Nekomá en Yiddish en la puerta de un departamento de una familia de judíos que habían sido asesinados, y la palabra estaba escrita con sangre. Y lo que él hizo en forma totalmente clandestina en el gueto de Kovno, o Kaunas, es fotografiar, porque bueno, los nazis usaban, así como usaban a los artistas visuales, pintores, dibujantes, también a los fotógrafos. Este es un ejemplo, hubo otros también en otros guetos, como en el gueto de Lodz, por ejemplo, y fotografiaba lo que veía, tanto durante como después, ¿no? Por ejemplo, esta es una escena de un traslado, y hay que recordar que en el gueto de Kovno hubo 2 grandes masacres eh, hechas por los nazis. Y bueno, aquí retrata personajes que están dentro del gueto, obviamente, y aquí ya liberada esta zona de Lituania
por el ejército soviético. Esta es una escena que él toma de fosas, digamos, clandestinas, fosas comunes, clandestinas de enterramiento de estos asesinatos masivos que habían hecho los nazis en los años anteriores. Él toma y deja testimonio de eso también. Bueno, y aquí vemos otro artista del gueto de Lodz, Arnold Schwartz, una escena también cotidiana del gueto. Y fíjense también, digamos, esta necesidad de testimoniar a los personajes, dejar testimonio de los personajes que vivían ahí, ¿no? Aquí vemos una obra de Chilis, también del gueto de Lodz, una panorámica, pero fíjense, el gueto de Lodz estaba dividido en dos, uno era más grande, otro era más pequeño, y no era tan fácil pasar, fíjense que hasta la garita, no era tan fácil pasar de un lugar a otro, no es que se pasaba de un lugar a otro, no era tan fácil, y aquí queda testimoniado, fíjense el cartel, o sea, esto también es como si fuera una foto panorámica de lo que se vivía él y el punto de vista que él toma un punto de vista, esto está pintado desde arriba, ¿no es cierto? Es como si uno tomara realmente una foto panorámica de lo que sucedía. Y también hay una intención, ¿no es cierto?, de expresar y dejar testimonio de algo particular. Bueno, escenas, por eso digo, escenas típicas donde vamos a ver, por eso siempre digo, fíjense en las expresiones de los rostros y los cuerpos, ¿no es cierto? Y en qué muestran estas fotografías, qué llevan estas personas. Llevan sus pertenencias cuando entran al gueto. Así entran, de esta manera. Aquí tenemos, bueno, en el gueto de Varsovia hubo muchos artistas, fue un gueto mucho más grande que la Sechstein, eh, y nuevamente la necesidad de retratar. Y a mí me impresionan mucho estas obras, nuevamente por las miradas, ¿no es cierto? Por las miradas, por más que el artista diga, no me mires a mí, mira cómo suelen hacerse los retratos, o solían hacerse los retratos, pero eh, las miradas son de muchísima tristeza, de muchísima tristeza. Ahora vamos a ver, este es un personaje, Rosenfeld, del que se sabe muy poco, pero que dejó testimonios de la vida en el gueto de Varsovia, ¿no? Y quiero que presten mucha atención porque acá vamos a encontrar algo que nos va a llamar la atención. Esto fue hecho en el gueto de Varsovia, obviamente es un cadáver siendo trasladado, y aquí en sus fotos vamos a ver esta forma de, bueno, de encontrar cadáveres en la calle, que es lo que relatan los testimonios del gueto de Varsovia, de cómo quedaban los cadáveres tirados en la calle y la gente pasaba a veces indiferente porque era algo habitual, pero el personaje nos está mostrando algo, él quiere algo, ¿no es cierto? Él está buscando algo aquí, junto a este cadáver. Nuevamente, fíjense esta escena donde los cerdos están comiendo y el niño nos está mirando a nosotros, ¿no? Como preguntando, aunque ya nos dijo Simon Bach que él no tenía respuestas para sus preguntas, no tenía respuestas para sus preguntas. Eh, Esta también es una escena muy cruel, ¿no es cierto? Donde se ve cómo agoniza un niño, este, con el uniformado, los uniformados que lo están mirando cómo se muere lentamente o rápidamente. Y esta es una escena de un interrogatorio de niños. Y la voy a ampliar aquí porque lo que van a notar es que en la cara de los niños, si uno los mira de cerca, nos hace acordar mucho al famoso Maus de Art Spiegelman. Tienen mucho parecido. Yo no sé, he leído bastante sobre Spiegelman, si de alguna manera se basó o no, y eso no tiene importancia, no es una copia, en todo caso, si fuera así, es un homenaje,
¿no es cierto? También hubo estas escenas de más, a ver, ¿cómo decirlo?, más satíricas, ¿no es cierto?, también en el gueto de Varsovia, donde vemos estos oficiales todopoderosos aprovechándose del anciano judío, ¿no? Y castigándolo. Pero siempre vemos aquí como el sadismo retratado, y también por el uso de los colores, como en la anterior, el sadismo retratado, porque además los nazis no usaban uniforme de ese color azul, en las caras, ¿no es cierto? Y en el uso de los colores, el sadismo retratado en la sátira, ¿no? Y esto nos recuerda la foto del niño aquel tomada por otro soldado nazi cuando era siendo trasladado con las manos en alto, perdón. Nuevamente tenemos la cara, ¿no es cierto?, del oficial nazi, SS, eh, empuñando un arma y teniendo un bebé recién nacido, que es para mí digamos, el punto culminante de lo que sería la solución final, que no quede ningún judío vivo. Si, como dije antes, si el Tercer Reich hubiera durado los 1000 años, un milenio. Y esta es una escena también satírica y graciosa, entre comillas, lo digo con un signo de interrogación. El hambre y la necesidad de comer hacía que hubiera mucho robo de comida, ¿no? Entonces, bueno, este es un retrato de eso que pasaba en ese momento. Fíjense lo que dice Mujic en esto, Mujic, que estuvo en Dachau. Había cadáveres por todos lados, no los conté. Era un mundo alucinante, una especie de paisaje de montañas de cadáveres. Circulando entre ellos estaban los encargados de abrir las bocas y recuperar los dientes de oro. También había uno que controlaba. Es el que se puede ver en uno de mis dibujos sobre un taburete. Yo no quería ilustrar, realizar documentos. Yo dibujaba lo que podía interesar a un pintor. Yo era un pintor que debía hacer eso porque no sabía hacer otra cosa. Y esta es la obra de Muji, que está un poco pixelada, pero bueno, también vemos esto que él dice, cadáveres y cadáveres y cadáveres, ¿cierto? Y cuerpos que están totalmente con una forma espectral por el hambre. Bueno, esto es una escena del campo de Buchenwald, que también es una panorámica, ¿no es cierto? Por eso digo, en qué posición se puso el pintor, cuál es el ojo del pintor que abarca todo esto, como si fuera en una fotografía un gran angular, que puede mostrarnos todo esto, todo este paisaje, siniestro, siniestro por lo que se ve, por la gente que llega, por la gente que está tirada, muerta, por los famosos musulmanos, como se les decía, por la posición en la que estaban, porque ya no podían ni pararse, ni hablar, ni expresarse. Este es un esquema que él hace también de Buchenwald, ¿no? Y también vemos la gente, las personas formadas y el humo incesante de las chimeneas, ¿no? Eh, bueno, escenas cotidianas, como les decía. Voy a ir apurando un poco. Bueno, León del Arbre también estuvo en Buchenwald y pintó, hizo esquemas también de personas que veía, de gente que convivía con él y, digamos, expresiones que evidentemente le llamaban la atención. Pero acuérdense de lo que decía Mujic, que los artistas necesitaban expresarse y la forma de expresarse era dibujando o pintando lo que veían. No, no, no es que querían hacer eso, necesitaban hacer eso. Aquí vemos un capo, en realidad, fíjense que tiene el traje a rayas y tiene un bastón. Y tiene un bastón, o sea, claramente es un capo. Pero este capo también está mirando para abajo, no está mirando al frente, perdón. Bueno, una escena muy,
muy lamentable, muy terrible, ¿no? De la gente y de estos rostros que quedaron. Fíjense que atrás hay gente observando también y que los nazis están conversando, fumando, riéndose, como si aquí no hubiera nadie colgado. Pero estas eran escenas cotidianas. Bueno, acá tenemos dentro del campo ya de Auschwitz un retrato de Jacques Kotko, Jakob Gotkowski, y una escena que es muy interesante, creo que lo puse aquí también, es muy interesante porque esta escena nos muestra la cercanía que había entre el campo que está aquí y las casas que estaban al lado. Y entonces esto nos trae de nuevo a la memoria y a reflexionar sobre lo que muestra, bueno, la película Shoah de Claude Lanzmann, ¿no es cierto?, de los que fueron, o de lo que habla el historiador Gilbert, ¿no es cierto?, de quienes fueron perpetradores, de los que fueron colaboracionistas y de los que fueron observadores, aunque no participaron, pero observaron y sabían muy bien lo que estaba pasando. Y esta imagen lo muestra con total claridad, con total claridad. Bueno, aquí tenemos, quería pasar al campo de Ravensbrück, que fue un campo de mujeres, donde además se entrenaba a las guardias mujeres, se las entrenaba en Ravensbrück para después llevarlas en general a Auschwitz. Se las entrenaba en la brutalidad, ¿no? Y tenemos imágenes hechas por Franz Adul, también sobre compañeras, ¿no es cierto?, de cautiverio. Bueno, esta es otra escena, o sea, escena típica, eh, una escena de lo que les decía antes, como, digamos, fíjense como si fueran los instructores que están enseñando a las instructoras mujeres a usar el látigo, a castigar y a torturar a una persona que ya parece muerta, que ya parece muerta. Y esa era la crueldad, parte de la crueldad de ese campo. Esta escena es una escena, bueno, donde se ve a las mujeres siendo eh, afeitadas sus cabezas, o sea, usado su pelo y desnudas como para ser asesinadas, ¿no? Asesinadas. Y ahora pasamos nuevamente al campo de Auschwitz con obra de Ella Lieberman-Schieber. Fíjense en esta obra de aquí, digamos, primero los aviones volando, segundo la marcha, ¿no es cierto?, de los prisioneros entrando y, creo que lo puse aquí más grande, sí, la escena de la famosa escena de la sopa y la capa, sería en este caso, porque es una mujer, digamos, amenazándolas con algún tipo de castigo si toman sopa, si la reparten sin su permiso, todo lo que se sucedía habitualmente con este tipo de situaciones, con la comida, en este caso. Bueno, ya me apuro para ir cerrando otras escenas de Auschwitz. Quiero llegar retratos, quiero llegar aquí, en este caso de Gebe, fue un niño que luego, inmediatamente posterior a su liberación de Auschwitz, él pintó en un campo de personas desplazadas, él pintó o dibujó lo que había visto, lo que había visto. Inclusive hizo un abecedario de las palabras más comunes que se usaban en Auschwitz. Y bueno, llegamos a alguien que fue muy notorio, David Oller, que sobrevivió y que porque era un Sonderkommando que trabajaba en los crematorios, pudo hacer planos exactos de cómo eran los crematorios en Auschwitz, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá, ¿ves? Este es el Auschwitz II, y escenas comunes también de lo que se veía o de lo que él presenció en Auschwitz.
Esto es posterior, es una obra posterior, ¿no? Donde muestra toda la crudeza de lo que él vio y recordó. Esto es posterior. Y quería llegar a estas 4 fotos que se conservan, de las únicas 4 fotos que se conservan, que fueron tomadas por también por un Sonderkommando en Auschwitz, en una operación clandestina que hubo de entrar una cámara de fotos y desde una cámara de gas, o sea, perdón, desde un crematorio, sacar las fotos. Ese es el testimonio más grande que hay. Lo que ven acá son pudo hacer 4 tomas, por supuesto que están enmarcadas de la manera que pudo, porque si era visto en ese momento, obviamente lo fusilaban. Lo que se ve acá es un grupo y en las anteriores también, son prisioneros que están siendo, en este caso, incinerados, y acá un grupo de mujeres que van camino a lo mismo. Supuestamente fue Alberto Herrera el que sacó las fotos, que era un judío griego que estuvo en Auschwitz, que logró escaparse y bueno, fue capturado y asesinado. Estas son unas fotos que yo saqué en el lugar donde estuvo Elena en Terezín, en el edificio donde estuvo, y esta es una foto un baño muy grande compartido, y otras 2 escenas de Terezín. Y este es el libro al que hice alusión al principio. El libro se llama Día y Niebla, Terezín, encrucijada de poetas, y es una encrucijada de poetas no porque todos fueran poetas y no porque, digamos, fuera una encrucijada entre la vida y la muerte, obviamente, pero el día, como les dije, hace alusión a la esperanza, al arte, a lo que el arte les aportó. La niebla, obviamente, es lo que no se sabía, era la muerte, probable y posible y casi segura. Y, y bueno, y eso es todo por ahora. Espero que, voy a dejar de presentar la pantalla. Espero que haber sido clara en este pantallazo tan general. Gracias, Mado. Pues sí, muy, muy clara y no cabe duda que durante la Shoah hubo muchísimas cosas y cada vez encontramos algo nuevo que aprender y que ver, ¿no? Y sobre todo con todas las imágenes estas que nos mostraste, la verdad es que muy ilustrativo. Entonces yo creo que sí, sí, todos aprendemos algo nuevo. Me gustaría leer unos comentarios. Bueno, le recuerdo primero a la gente que esta plática queda grabada porque hay varias personas que nos están preguntando. Queda grabada tanto en Facebook como en YouTube de la Keile, así que ahí la pueden volver a ver, o si saben de alguien que no la pudo ver y la quiere ver, pues les dicen por favor. Y si tienen alguna pregunta, si están en el Zoom, pueden alzar la mano y les abro el micrófono o en preguntas y respuestas o en el chat. Y aquí en Facebook tengo varias felicitaciones, por supuesto, muchas gracias, muy interesante, muy buena plática, muy interesante. Lo van a dejar para volverlo a ver, sí, va a estar grabado. Mil gracias, está muy interesante. Sí, generalmente es muy interesante e increíble. Muchas felicidades, muy completa la explicación. Son como comentarios. Me parece que aquí tenemos alguien que levantó la mano. A ver, un segundito. Ah, sí. Sí, a ti, a ti. Le voy a dar la palabra. Y de paso voy a aprovechar a saludar a varias, no las voy a nombrar, pero ahí hay varias personas que conozco muy bien y que quiero mucho. Ok. Sí, Miriam, ya te abrí el micrófono, por favor, si quieres hablar. Es que a un principio dijo que habían guetos abiertos. ¿Cómo era un gueto abierto? Un gueto abierto era un gueto como el que nombré, donde estuvieron los hermanos Rubicek y sus padres, obviamente. No estaba amurallado, estaba custodiado, pero no estaba amurallado. Eso era un gueto abierto. Y hubo ¿Y no, varios guetos así. y no había modo de escapar de ese tipo de guetos? No, porque estaban controlados. Hubo gente que logró escapar, por ejemplo, en ese gueto
de Holitze conozco la historia de una persona que logró escapar y se unió a la resistencia, es una zona muy boscosa, que estaba en el bosque. Algunas personas lograron escapar, pero la mayoría no podía escapar, estaban muy custodiados. Había muchos soldados custodiando a tanta gente, nada Había, más porque tanta gente nada más caminando podía haber salido. Los de bueno, adelante mueren, pero pero ahí hay siguen que los de tener, pero atrás. ahí hay que tener en consideración una cosa. Primero que era el momento de la guerra. Segundo que no denunciar, si los demás que no eran judíos no denunciaron a una persona que se escapaba, también ponía en riesgo su vida. Entonces no era tan fácil escaparse y tampoco eran necesarios tantos soldados. Es decir, era un conjunto de situaciones. Gracias por la contestación. Por favor. Gracias, Miriam. Le voy a dar la palabra también a Vicky. Viquita, ya estás ahí. Abre tu micro, por favor. Hola Vicky, Hola, Amado, muy buenas noches. buenas noches. Primero que nada, disculpa, yo soy de las que entré un poco tarde, pero bendito Dios, tengo el gusto de conocerte, de haber tomado contigo un curso y lo que es el arte durante la Shoah, y me enorgullece ser no nada más tu admiradora, sino una amiga tuya, porque si yo creo, más bien dicho, considero que haber representado en imágenes tanto pictóricas como fotográficas, como lo poco que se pudo filmar, el arte en general pintó y y se pudieron expresar los artistas en esas condiciones y transmitir el dolor que los persiguió durante la guerra. Esa manera de transmitir el dolor, la tristeza, la impotencia, también habló de resistencia, de valentía, de coraje. Entonces, todo eso se ve representado en estos magníficos cuadros, bosquejos, o todo como le quieran llamar dentro del lenguaje pictórico, ¿no? Y creo que tu aportación ha sido magnífica. El libro es magnífico. Nos enseñas mucho con a veces con poquito, con poemas, con representaciones, con sentimientos, y para mí eso vale muchísimo, muchísimo, como el arte por sí mismo habla y será eterno. O sea, queda todo, esculturas, memoriales y demás, como para la eternidad, ¿no? Como una forma de decir, aquí estamos, somos valientes y, y seguiremos persistiendo por los siglos de los siglos. Gracias Vicky, muchas gracias. Y además veré tu transmisión más al rato, toditita otra vez, Muchas gracias. por tanto conocimiento y tanto que aportas. Sí. Muchas gracias Vicky. Gracias, Vicky, gracias. Y le voy a dar también la palabra a Shulamit. Ya está, Shulamit, por favor, abre tu micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola Shulamit. Hola, Amado. Bueno, primero que nada te mando un fuerte abrazo. Igualmente, otro. Otra vez me dejas con las lágrimas en los ojos después de haber visto y escuchado toda tu presentación. Llevas una misión contigo impresionante y la llevas muy bien. Muchas gracias. No, gracias Shulamit. Muchísimas gracias a ti también. Gracias.
Gracias, Shulamit. No tenemos aquí más preguntas. Siguen las felicitaciones en Facebook y nos están preguntando si queda grabada. Entonces, nuevamente les digo que sí queda grabada y que estamos pensando en hacer un curso para que todos sepan, primero Dios, el próximo año, ¿verdad, Mado? Ojalá que así sea. Entonces, vamos a hacer un taller, se está preparando, cómo va a ser y demás, y nosotros les vamos a avisar para que estén pendientes para la gente que quiera inscribirse y que tengamos mucho más conocimiento de todo esto. Hay otra mano levantada, mira. Sí, sí, es lo que estoy viendo ahorita. A ver. Listo, Miriam, puedes hablar. Yo solamente quería decir que me emocionó mucho, me pareció maravilloso, Mado, la verdad, extraordinario el trabajo que hiciste, porque acompañaste todas las imágenes con tus palabras, entonces sí ayuda mucho, por ejemplo, a mí me ayudó a ver cosas que seguramente no hubiera visto por mi cuenta. Pues te lo agradezco muchísimo y realmente me parece que has hecho un trabajo extraordinario. Muchas gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Sí, ahora que lo mencionas, la verdad es que sí, yo ya había visto algunos de estos dibujos, no todos, por supuesto, y con todas las explicaciones que diste sobre las caras y sobre lo que llevan, y te entiendes un poco más, ¿no? Lo que es la pintura y la profundidad de cada dibujo y de cada cuadro. Sí, es lo que a mí me pareció realmente buenísimo. Sí, muchas Sí, gracias, Miriam. Voy a darle la palabra también a Jimena. Listo, Jimena, puedes hablar, por favor. Hola, buenas noches. hola Este, Jimena. Primero quiero darle una gran felicitación a Amado. Ya había tenido oportunidad de escucharla y de aprender de estos temas con ella. Y la verdad es que te quiero hacer una gran felicitación, Amado, porque siempre aprendo cosas, o sea, vas aportando cada vez más y me parece increíble. Ya sabes que admiro tu trabajo Muchas y pues gracias. qué bueno que la tienen aquí y si hacen un curso, por supuesto que estamos listos para aprender con Mado. En realidad, Jimena, lo que dije fue un poco lo que dije al principio, que es un tema en general la Shoah, este en particular también, como forma parte de la Shoah, que es, no digo interminable, pero es tan vasto, que es un poco lo que decía recién Anita. Uno va viendo cosas aun cuando uno haya visto, pero cada vez vas notando o se va notando más detalles o relacionando con la vida o con la situación del artista, ¿no es cierto? Entonces es muy, digamos, hay que hacer un estudio muy en profundidad, por eso, aunque varias personas acá tomaron curso conmigo, pero creo que, bueno, y esto fue una conferencia en realidad, es un tema vastísimo, vastísimo, realmente. Yo también veo cosas nuevas cada vez, ¿eh? Muchas gracias, Mado, de verdad, porque o sea, a mí me encanta, ya sabes, aprender contigo y creo que aparte como ser humano eres increíble y bueno, haciendo esto, ¿qué te puedo decir? Ya sabes, muchas Muchas gracias, felicidades. pero muchísimas gracias. Me hace sonrojar. Muchas gracias, Jimena. De verdad, sí, de veras muy interesante, Mado. De veras, como lo decimos varios, pues es algo que siempre tenemos y que siempre se dan pláticas y demás, pero hoy en especial pudimos ver, o yo por lo menos, muchas otras cosas que me dejan un aprendizaje, lo cual agradezco muchísimo. No, gracias por la invitación, en realidad. Un placer para mí, de verdad. Gracias. Le voy a dar otra vez la palabra a Vicky y creo que con esto cerramos. Ok. Sí, para poder ya irnos a descansar un rato. Vicky, ya estás ya.
Ay, sí, perdón que se me pasó decirte, Amado, de veras queridísima Amado, que tu labor es tan artístico porque por cómo escoges para poder describirnos las situaciones. Y como dicen, entre más es, aprendemos y vemos, más nos damos cuenta que a veces no sabemos nada. Hay tanto, y eso me queda muy claro a través de verdad las imágenes que hablan mucho más que 1000 palabras, pero tu arte es haberlas escogido y poder organizarlas para transmitirnos tantos conocimientos. Mil Muchas gracias. gracias. Te No, abrazo con muchísimo cariño, de veras. muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Pues, Mado, mil gracias de verdad por esta gran ponencia. Muchas gracias a todo el público que nos acompañó durante este tiempo aquí por nuestra plataforma de Zoom o por Facebook de la Keile. Y les recuerdo que la plática queda grabada tanto en Facebook como YouTube, así que la podremos volver a ver porque seguramente encontraremos algo nuevo también. Gracias y primero Dios, vamos a crear este taller, Mado. Ya hablaremos, le ¿Cómo no? pondremos fecha y le pondremos título para que toda la gente que quiera podamos seguir aprendiendo de esto, ¿no? Muchísimas gracias, Anita, por la invitación nuevamente, muy honrada de verdad. Y es un tema que la verdad que alguien dijo, llevo una tarea, yo lo siento como una tarea, lo siento como como algo que tengo que hacer, que me gusta hacerlo. Y quiero contarles, creo que no lo dije muy rápido, lo digo, es que ahora mi tema de investigación, además de seguir con el arte, es el tema de las escuelas clandestinas, que me interesa mucho también como resistencia espiritual, digamos, que fue algo muy común el educar a los niños, ¿no es cierto? Que eran los que se tenían que salvar en realidad, a quienes les pasábamos la antorcha, ¿no? Híjole, sí, no, sí, pues suena muy interesante. Yo te agradezco muchísimo, de verdad. Gracias, Y pues Anita. buenas noches a todos. Vamos Buenas a noches a descansar todos. y sigan nuestras pláticas que de verdad hay cosas muy interesantes. Muy interesantes. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, que descansen todos. Igualmente, adiós. Bye bye.